Bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto encontrarnos sábado a sábado. Y les cuento, leí un libro notable, que es Aramburu, de María O'Donnell. Me impactó el despliegue de investigación que tiene el libro, la solidez que tiene. Francamente es un enorme trabajo y la verdad que reviví gran parte de la vida que uno pasó en esos años, con un crimen que, tal como dice María, es un antes y un después, y por otra parte, y sobre todo, marca el nacimiento de la organización Montoneros. Lo hablamos con ella, obviamente. María O'Donnell, ¿cómo estás? Osvaldo Quiroga te saluda desde la televisión pública. Un gusto que estés aquí, ¿eh? Un gusto charlar con vos, Osvaldo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, María, contame este trabajo que te ha llevado mucho tiempo, tu encuentro con Firmenich. Firmenich podría haber Ujú. hablado mucho más, lógicamente, ¿no es cierto? Los mails, hasta los mails publicaste de intercambio entre Firmenich y vos. Contanos. Bueno, como decís, Osvaldo, ¿no? Es un hecho que marca un antes y un después en el año 1970. El desafío también era contar un hecho mayormente conocido, sobre todo por las generaciones que lo vivieron en forma contemporánea, porque el hecho en sí mismo, ¿no? El momento en el cual hubo una enorme sorpresa en toda la Argentina, porque una organización hasta ese momento completamente desconocida. Yo cuento en el libro algo que me llamó mucho la atención de la causa, que es que cuando ellos firman el comunicado diciendo hemos secuestrado a Aramburu y además no queremos canjearlo por nada, no estamos negociando nada, simplemente lo vamos a someter a lo que en la época se llamaba un juicio revolucionario, y firman este documento, el primer comunicado de la historia de la organización Montoneros, como Montoneros. En esa noche la policía detiene a un grupo folclórico que se llamaba Montoneros, que había tocado en un local sindical, ¿no? Y un poco me daba como la medida de la sorpresa, ¿no? Y por supuesto un crimen que digamos, después de 3 días anuncian también por una nota que lo habían juzgado y que lo habían sentenciado a muerte y que lo habían matado y que se iban a quedar con el cadáver en la Selma, en la localidad de Timote, en las afueras de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que en ese momento no se sabía dónde estaban, porque lo querían que se cumpliera finalmente el regreso tan ansiado del cadáver de Eva Perón a la Argentina, que a quien uno de los cargos que le habían hecho obviamente a Aramburu había sido no solamente la prohibición del peronismo 15 años antes, sino haberse robado el cadáver de Eva y haberlo mandado a algún destino desconocido. Entonces fue una cosa como mucha sorpresa, ¿no? Un poco uno de los intentos que hago también en el libro es recrear la sorpresa, quiénes eran, cómo de la noche a la mañana aparece una organización de jóvenes tan jóvenes y sin ningún antecedente prácticamente, digamos, lo único que habían hecho era entrenar como una guerrilla urbana, haciendo algunos robos, haciendo algunos asaltos, preparándose, entrenándose. Sí habían pasado por un entrenamiento militar en Cuba, algunos de sus integrantes, pero bueno, quería un poco también recrear lo que significó la sorpresa y el impacto, y también la marca de esa forma de aparecer, de esa irrupción tan sorpresiva en lo que iba a ser la relación tan tensa de ahí en más con Perón, ¿no? Bueno, lo que vos decís, que yo todo lo que voy a decir ahora está en el libro, o sea, no, nada, nada es propio, lo leí, lo aprendí en el libro. Se iban a llamar Tupamaros, estaban eligiendo el nombre, según nos cuenta María en el libro, por un lado. Y por otra parte, esta irrupción, tal como la contás vos, es lo que permite, lo digo a partir de tu libro, que se sospeche de Onganía y que el hijo de Aramburu piense en algún momento, por lo menos, piense que tuvo que tener que ver Onganía porque estos muchachos tan jóvenes no podían haber llevado adelante este proyecto. ¿Es así, María? Claro, la sorpresa era tan grande, es decir, como un grupo, ¿no? Con tan pocos antecedentes, que obviamente prende en un contexto, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera el impacto tan grande y la celebración que hubo por una parte importante de la sociedad argentina tenía que ver con que esto ocurre después de 15 años, la prohibición de la fuerza mayoritaria de la Argentina,
que no se podía presentar a elecciones, que sucedieron gobiernos militares o radicales que salían con cuestionamientos a su legitimidad por la imposibilidad del peronismo de presentarse a elecciones, la prohibición de nombrar a Perón, de cantar la marcha, digamos, en un contexto en el cual Onganía, además, el poco espacio de participación que había quedado, que eran los centros de estudiantes, las universidades, uno de los momentos más pujantes de la historia de la universidad pública en la Argentina, Onganía interviene en esas universidades. Entonces es un momento en el cual la explosión del Mayo francés, la libertad en el mundo, los movimientos feministas, y en la Argentina había como una olla a presión, ¿no? Entonces ese es el contexto donde de repente aparece de golpe este grupo, claro, y como había una vieja interna entre Aramburu y Onganía, y Aramburu en ese momento incluso ya estaba queriendo negociar con Perón y de alguna manera se daba cuenta de que la cosa no daba para más, y él le gustaba pensarse a sí mismo como el hombre que podía ser el hombre de la transición. Entonces, no era un expresidente que estaba en pantuflas en su casa tampoco, Aramburu, era un hombre que estaba activo, queriendo tener un rol todavía en la Argentina, y por eso la sospecha de que los planes de Aramburu conspiraban en contra de Onganía, ¿no? Es muy extraño cuando salen de la casa de Aramburu cómo él se deja conducir con tanta tranquilidad al auto. Reconozco que al leer el libro esto me resultó muy extraño, como también me resultó, al menos de inexpertos, la forma en que en la pizzería, creo que el nombre era La Rueda, el ingeniero Majid, terminan con la vida de Abal Medina y ocurre todo lo que ocurrió. ¿Cómo lo ves vos, María? Es así, Osvaldo, porque el impacto es que ellos, digamos, secuestran y matan a Aramburu, generan un hecho político de un enorme significado, que además le da mucha vitalidad en ese momento a la resistencia peronista, los vuelve interlocutores de Perón, genera una situación de desgaste terminal para la dictadura de Onganía, que ya venía golpeada por el Cordobazo. Y en ese contexto deciden que, claro, como ellos habían emitido un comunicado que hablaba de Dios y de la vuelta de Perón, era un poco confuso. Firmenich en España me dijo algo que para mí es muy interesante, que es que él dijo, nosotros no encajaban en el molde de las guerrillas latinoamericanas de la época, que eran guerrillas guevaristas o pro-chinas o pro-Unión Soviética, pero estos católicos peronistas eran una rara avis dentro de, digamos, el universo de las guerrillas de la época. Y entonces un poco para que no los confundieran, deciden tomar La Calera, un pueblo en Córdoba, haciendo una toma idéntica a lo de los Tupamaros, ¿no? Entonces lo que me cuentan a mí es, si hacíamos algo igual a lo de los Tupamaros, que tenían una identidad claramente de izquierda en el Uruguay, que era una guerrilla que en ese momento era mucho más conocida, nos iban a identificar. La toma de La Calera fue un desastre porque cae una casa donde estaban llenas las fichas de todos los nombres de los que integraban Montoneros, y así la policía descubre quiénes habían estado detrás del asesinato y secuestro de Aramburu, se tienen que echar a la fuga y incomprensiblemente un 7 de septiembre deciden encontrarse los principales líderes de la organización, que estaban prófugos y escondidos, en un bar en Hurlingham, en William Morris. Pues es que justo el 7 de septiembre, la semana que viene, Osvaldo, se cumplen 50 años de ese hecho, que dentro de la liturgia, digamos, de la historia montonero, es el Día del Montonero, porque es el momento en el cual muere abatido en un enfrentamiento Fernando Abal Medina, que era el primer jefe de Montoneros. Emilio Massa, que era el jefe cordobés, había muerto después de La Calera, salió herido en La Calera, y queda también herido Carlos Ramus, que también muere ahí, que era el dueño de la quinta donde lo matan. Y es así como muy rápidamente, en los primeros tiempos de Montonero, mueren sus primeros líderes y al poquito tiempo queda Firmenich como único jefe, ¿no? Bueno, fue un logro tuyo importante encontrarte con Firmenich, cosa que nadie puede. Y a la vez, cuando vos contás cómo fue el encuentro, el almuerzo en Barcelona, a la vez es evidente que no quería hablar. ¿Cómo lo viviste vos desde tu cuerpo, digo, desde tu impresión más directa de ese encuentro? ¿Sabes, Osvaldo, que una de las cosas que a mí me gusta de los libros, sobre todo porque como, digamos, mi trabajo cotidiano es otro, me permite tomarme tiempo, ¿no? En los libros, y tiempo significa que uno puede buscar un testigo que es remiso a recibirte, dedicarle tiempo a esa búsqueda, o por ahí la posibilidad de entrevistar muchas veces a una persona que siempre es muy rico, sobre todo gente con historias, ¿no? De este tipo. Y entonces yo cuando voy al encuentro de Firmenich, que me había costado mucho lograr que me recibiera, tenía como una
una cierta tensión interna, porque no sabía si iba a ser la primera y el último de mis encuentros con él, y uno a veces por ahí guarda temas más conflictivos para cuando ya hay más confianza en el vínculo. Y entonces estaba como en una dualidad en ese momento de si bajo todas mis cartas y me juego a que esta es la única vez que lo voy a poder ver, que fue un poco lo que finalmente me pasó. Firmenich vive en Barcelona, en las afueras de Barcelona, austeramente, hay que decir la verdad, francamente, como se jubiló como profesor en la universidad en España, porque bueno, él vuelve a la Argentina extraditado en la época de Alfonsín, lo juzgan, después Menem lo indulta, y él siempre tuvo una relación muy conflictiva, no solamente con una sociedad que lo identifica de alguna manera como el responsable de gran parte de la violencia de la década del 70, no el único, por supuesto que tenés el terrorismo de Estado, pero como salimos de la democracia con un consenso alrededor de que en todo caso queremos dirimir nuestros conflictos siempre pacíficamente, obvio que hay que mirar los procesos en su época y estamos en otro contexto también, pero en todo caso él ha quedado en un lugar donde de alguna manera no se arrepiente ni se mueve de ese pasado, ¿no? Y ante esa imposibilidad de participar del debate democrático, que a él le genera mucha frustración porque siente que ha sido excluido, que lo han demonizado, que lo han transformado en un monstruo, finalmente se va a vivir recluido en Barcelona y tiene un poco esta idea que él me dice en el mail, ¿no? Que nadie tiene derecho, salvo él, a contar la historia y no sabemos ni siquiera si él algún día la va a contar. Uh-huh. Digamos, cuando te encontrás con él, no hay más que lo que aparece en el libro, digo en el sentido de si a lo mejor hubo una autocrítica, sobre todo cuando viene la contraofensiva montonera, que fue terrible para mucha gente joven que murió allí. ¿No hay ningún tipo de reflexión sobre ese tema que no esté en el libro? La verdad, Osvaldo, es que como yo tenía un tiempo limitado, no le pregunté por la contraofensiva, que no era materia de mi libro, ¿no? Viste que el libro termina un poco después de Cámpora, ya con la vuelta de Perón. Entonces tenía un tiempo limitado y estaba más focalizada en lo que eran los orígenes de Montoneros. Así que no llegué a hacerle esa pregunta, que sin dudas es una pregunta interesante. Otra cosa que los propios, digamos, ex militantes montoneros muchas veces le reprochan es que él haya aceptado el indulto junto con los genocidas de la dictadura, ¿no? Y que un poco de esa manera quedaran equiparados las guerrillas al terrorismo de Estado, ¿no? Simbólicamente en esos indultos que firmó en su momento Carlos Menem, ¿no? Lo otro que me impactó del libro, no debería impactarme, ¿no? Pero es la cintura política de Perón frente a Montoneros, porque no los desautoriza, pero tampoco los autoriza tanto. ¿Cómo lo ves vos, que sos la que sabe del tema? Pues eso es algo que yo, cuando una de las cosas que me llamó la atención yendo a ese origen de Montoneros, no sé si te causó a vos la misma sensación, pero a la medida que yo escribía me daba cuenta de que era una relación que, no es que es una relación que choca con la vuelta de Perón cuando Perón los echa de la plaza, que es un poco el 1 de mayo, ¿no? Que es un poco la imagen que a todos nos ha quedado, o por lo menos la que yo más recordaba, sino que es una relación que está dada en tensión desde el minuto 1. Si uno mira en el origen de Montoneros, para mí es una de las cosas más interesantes. Montoneros se le impone, digamos, Perón hasta ese momento elegía a sus delegados, ¿no? Y decía, digo, Mengano es mi delegado como mi representante en la Argentina. Y Montoneros, y eso me lo dice Ignacio Vélez Carreras, un ex montonero que participó del secuestro, que me pareció interesante, dice, nosotros nos interpusimos en ese diálogo entre Perón en el exilio y el movimiento de la resistencia peronista, nos impusimos como interlocutores. De hecho, le mandan una carta, que para mí ese intercambio que está en el libro es muy interesante también, ¿no? Le dicen, general, por favor, pronúnciese, porque acá nos dicen que hay quienes dentro del movimiento peronista repudian el crimen de Aramburu. ¿Nos puede decir, por favor, qué es lo que usted piensa? Y ahí Perón manda el famoso encomio lo actuado. Pero en esa carta Montoneros también le dice, mire que nosotros no es que queremos elecciones libres y nada más. Estamos pensando en la patria socialista, queremos otra cosa, no queremos solo elecciones. Y entonces, como insinuando, no nos use para conseguir elecciones porque nosotros queremos más, vamos por más. Y ahí está esto que decís, Osvaldo, esta habilidad de Perón de decir, bueno,
el movimiento peronista es amplio, ustedes van a tener autonomía dentro del movimiento peronista como formaciones especiales. Todos tenemos un gran objetivo en común, pero cada uno de alguna manera lo persigue a su modo. Y entonces él avala implícitamente la lucha armada en el contexto de la proscripción del peronismo y se desentiende un poco de lo que Montonero fuera a hacer, ¿no? Entonces, es una relación que para mí, y te repito, para mí fue muy interesante eso, es tensa desde el vamos. En el tema Aramburu, bueno, está el general Valle, están, dicho en tu libro, ¿no? Los fusilamientos de José León Suárez, está el cadáver de Eva Perón. Es decir, Montonero Claro. quiere pensar todo eso desde, bueno, desde una respuesta muy violenta. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, claro, ahí está un poco el éxito en términos de lo que es un hecho de propaganda guerrillera, lo que fue el operativo que ellos llamaron la Operación Pindapoy de secuestrar y matar a Aramburu. Lo que me dice Firmenich es, tenía que ser un hecho que se explicara por sí mismo. Y la verdad es que la figura de Aramburu era tan repudiada por los peronistas y le había hecho tanto daño al peronismo que no ameritaba, no hacía falta argumentarla mucho respecto a cuál era el sentido, qué era lo que se estaba de alguna manera vengando matando a Aramburu, ¿no? Era por sí solo, quedaba claro que se vengaba el fusilamiento de Valle y los sublevados de Valle del 56, los fusilamientos de León Suárez, relatados magistralmente por Walsh en su libro Operación Masacre, el que firmó el decreto de proscripción del peronismo, y también el que se lleva el cadáver de Eva a Europa bajo un nombre falso, lo manda, en realidad no lo lleva él. Que en realidad cuando yo hablo con el hijo de Aramburu es interesante porque me dice, no, bueno, la Marina directamente quería destrozar el cadáver de Eva. Si mi padre manda el cadáver a Europa fue para preservarlo. En ese momento, claro, les queda el cadáver de Eva después de la Revolución Libertadora, la llamada Revolución Libertadora. Y lo más interesante quizás, Osvaldo, también para mí de Aramburu, porque algunos lo llaman crimen, otros asesinato, ajusticiamiento, tiene que ver con la discusión de cuándo empieza la violencia política en el siglo pasado en la Argentina, ¿no? Entonces, un poco los que hablan de un ajusticiamiento o la muerte o de alguna manera suavizan lo que fue un asesinato muy brutal en el sótano de alguien que estaba con los ojos tapados y vendados y las manos maniatadas, plantean, bueno, la verdadera violencia política en la Argentina empieza en el 55 con el golpe contra Perón y los bombardeos de Plaza de Mayo, ¿no? Y los que dicen, bueno, hubo un crimen espantoso, como fue el crimen de Aramburu, muchas veces lo sacan de contexto, lo que no quiere decir justificarlo, digamos. Yo lo que creo, y es un poco el esfuerzo que hago en el libro, es que hay que tratar de comprender, ¿no? Por qué ese crimen dividió en las reacciones que generó al país de la forma en que lo hizo. Creo que sí. Supongo que te debe alegrar mucho que el libro vaya por varias ediciones, pero también nos permite pensar cómo estos temas siguen importándonos mucho, ¿no? Me parece. Es que sí, Osvaldo, porque uno lo piensa también. Yo ya venía de escribir un libro sobre Montoneros, que era el secuestro de los Bon, Claro, y claro. hay como un lugar común, decir, bueno, claro, hay muchos libros importantes ya de la década del 70, digo, la biografía de Galimberti, La Voluntad, ¿no? Recuerdo la muerte de Bonazo, que fue uno de los primeros. Hay grandes libros de la década del 70. Entonces, un poco es, bueno, ¿qué pasa que sigue siendo atractivo? Todavía hay cosas por contar, ¿no? De la década del 70. Es un poco la duda que persiste. Y creo que lo has logrado de manera impecable. Muchas gracias, María. Un abrazo y muchas gracias por Aramburu, libro que publicó la editorial Planete, que es un éxito. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos y perdón por el timbre, son las cosas de trabajar dentro del hogar. Si escucharon un ruido al final, es un Todo timbre bien, que está sonando. todo Osvaldo, bien. es un placer hablar con vos y me alegra que haya espacios como estos para charlar sobre libros. Así que muchas gracias a ustedes y un beso muy grande. Muchas gracias, un abrazo. Era María O'Donnell. Qué libro, qué libro. Todo lo que cuenta allí, yo de alguna manera, muchísimas cosas son parte de mi vida y de mis recuerdos. Bien, vamos al Teatro Cervantes Online. Miren qué imágenes. Los Corderos. Ahí están Los Corderos, dirigida por Daniel Veronese, hasta el 13 de septiembre, ¿no? Ahí están Los Corderos, ahí tenemos las imágenes y qué importancia que le da, cuánta importancia que le da Veronese al trabajo con los actores. Es muy trascendental lo que él hace con los actores. Fíjense que trabaja con las mismas escenografías
de otras obras. Y no le preocupa tanto esto, pero lo que sí le preocupa, donde hay una impronta muy, muy fuerte, es cuando trabaja con actores. Eso es el teatro de Veronese en el Cervantes Online. Cambiamos de tema, cambiamos de tema. La verdad, antes quizás no, hace 20 años por ahí uno no lo decía, pero yo que estoy aquí, era fanático de Patoruzú. Yo siempre leí Patoruzú, siempre me gustó encontrarme con Ñacul, con Patora, con Isidoro. Obviamente que era Isidorito en Patorucito y era Isidoro en Patoruzú. No es cierto. Bueno, la Biblioteca Nacional, en el 90 aniversario de Patoruzú, le dedica una muestra muy, muy importante, donde hay muchísimo que tiene que ver, por supuesto, con el creador de Patoruzú, que es Dante Quinterno. Una muestra virtual 360. Piensen que en realidad Dante Quinterno, a comienzos de los años 40, deja de dibujar Patoruzú. Y sin embargo, Patoruzú continúa con todo un equipo impresionante que le da vida. Así que bienvenida esta muestra, y esto es otra trama. Qué buen comienzo de programa. Una recomendación de María Inés Sancerni. Esto también me gusta mucho. La vemos. Hola a todos. Bueno, un saludo especial para Osvaldo y para toda la audiencia de Otra Trama. Gracias por invitarme. Quería hablarles de una película nacional que me gustó muchísimo, que se llama La Chancha. Es de Franco Verdoya. La película es muy fuerte, toca un tema delicado, es muy inquietante como está contada, pero sobre todo está maravillosamente actuada por Esteban Meloni. Así que se las recomiendo muchísimo. Yo la vi en la plataforma Cinear Play, así que bueno, aguante el cine nacional. Y también quería recomendarles este libro que se llama El hombre que duerme a mi lado. Es de Santiago Loza, amigo y gran autor argentino. Es su primera novela y es la historia de Nelly, una señora ya grande que en un momento tiene que ir a vivir con su hijo. De ahí en más el relato de ese vínculo y todo lo que pasa entre ellos. Bueno, espero que les dé ganas de leer y de ver. Gracias de nuevo y que estemos bien pronto. En instantes nos encontramos, no nos vamos a abrazar, ¿no? Pero nos encontramos con Juan Sasturain en instantes. Pero antes, un cine que a mí me fascinó siempre, que es el cine alemán. Un cine muy profundo, muy, muy potente. Y el Festival de Cine Alemán, esta vez en su nueva modalidad, que es streaming, de manera gratuita, simplemente tenés que ingresar en www.cinealeman.com.ar y allí aparece toda la programación que incluye 13 películas en preestreno. Esto es importante, es preestreno, tal como te lo cuento. Está la audición de la prestigiosa directora Ain Weiss, está el caso Colgini, La fábrica de sueños de Martin Schrer, otra de las películas que se anticipan como muy buenas, En el fuego, Un país libre de Christian Albart, Mi final, película de Mariko Munogoshi, bueno, y muchas más, pero tenés que ingresar, no te olvides, tenés que ingresar en cinealeman.com.ar y te encontrás con la posibilidad de tener cine en tu casa, en estos tiempos donde tenemos que estar guardados. Por favor, cada vez que veo una marcha, pienso, qué falta de respeto. Y me acuerdo del tango, ¿no? Qué atropello a la razón. Realmente, qué atropello a la razón. Y te digo más, ahí aparecen cosas tan horribles como una camiseta con la imagen del genocida Videla. Esas marchas son terribles, esas marchas traen contagio, esas marchas traen muerte y esas marchas
las organizan y las articulan los odiadores profesionales, es decir, los que no quieren la democracia, los que no tienen ningún interés en la democracia, que solo quieren violencia y solamente quieren finalmente lo peor de lo peor. Porque si vos salís a la calle, contagiás, y si contagiás, estás abriendo un camino a la muerte. Saludo ahora al maestro Juan Sasturán. ¿Cómo está, Juan? Osvaldo Quiroga aquí en la televisión pública. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo va, Osvaldo? ¿Cómo estás, viejo? Bien. ¿Cómo es dirigir Gracias por lo de maestro, que queda grande siempre. No, por favor. ¿Cómo es dirigir la Biblioteca Nacional en tiempos de pandemia? Contanos esto y también enseguida vamos a hablar de tu obra, la cual le va muy, pero muy bien, de tu obra literaria. Pero hablemos de la biblioteca. Osvaldito, soy un director virtual. Prácticamente soy un director virtual casi desde el inicio. Ten en cuenta que apenas estuve 3 semanas largas de gestión en vivo. Tengo el escritorio flamante, la computadora sin usar. Es decir, laburo desde casa. Los muchachos me mandaron, el 12 de septiembre los muchachos me mandaron a casa. Me dijeron, Juan, grupo de riesgo, volá. Ahora, nunca he trabajado tanto, te diré. Claro, claro. Y me siento, la imagen que usábamos el otro día, me siento como un surfer. La ola de la Biblia me lleva. Hay una energía, una cantidad de gente que labura de una manera. Para mí ha sido una experiencia y sigue siendo todos los días una experiencia muy fuerte. Y no es por sobarle el lomo a nadie, porque eso no va todo gratis. Contame Tiene que ver con el equipo que me encontré y que supe conseguir, ¿no? Contame qué están haciendo. Me hablabas del Día de la Historieta fuera de cámara. Claro, porque como siempre sucede, y en este caso puntual con esta desgracia, se ha producido un cuello de botella, es decir, todas las actividades de la biblioteca van a converger en un punto, que es el punto de la comunicación, el punto de la comunicación virtual. Así que se ha sobreactivado la producción audiovisual en nuestros espacios virtuales. Uh-huh. Así que la cantidad de material que se ha generado y que se genera todos los días, Osvaldo, es una cosa descomunal. Por un lado está el testimonio de las actividades propias de la biblioteca que son filmadas dentro de una mecánica que era la misma que hacíamos antes. Había exposiciones no se cuelgan, pero se muestran, ¿no? Eso tenés un repertorio infinito. Pero además está todos los contenidos nuevos que se generan cada semana, ya sea del Museo del Libro, las columnas que escribe y dice María Moreno, ya sea el área de cultura que maneja Guille David, o ya sea el área bibliotecológica que maneja nuestra vicedirectora Elsa Rapetti, o de la librería o la editorial, ¿no? Porque la editorial ha vuelto a funcionar. Es increíble lo que hemos hecho con Borges, con el concurso de fotografía, con todo, es increíble. ¿Qué te diría? Decuplicado la cantidad de actividad. Supongo que por ahí va el maestro Juan Sasturán, hablando de la actividad en la biblioteca. Es cierto que esta situación que estamos viviendo, esta situación virtual, nos permite cosas que antes no podíamos hacer, lo cual no significa que estoy reivindicando la maravilla en lo que vivimos, para nada. Creo que es lo que tenemos que hacer, sí. Pero a la vez tenemos hoy el mundo, lo podemos traer a nuestra computadora. Esto es cierto. Juan, ahí estás otra vez con nosotros. Te habíamos perdido brevemente. Y lo que va muy bien es tu obra, con muchas traducciones. Contanos. Sí, tenemos la posibilidad de escribir, Osvaldo. De leer muchísimo y de escribir. Uh-huh. Pero uno ha soñado a veces con estos espacios, como diría, uno ha soñado con estos espacios de tener mucho tiempo y muchas posibilidades de leer y escribir, y como diría Sor Juana, y después retomó Capote, a veces las plegarias atendidas son las que producen las desgracias. Bueno, querías tener tiempo para vos, para leer y escribir, bueno, ahora tenés muchísimo tiempo para vos, para leer y para escribir.
Bueno, y en eso estoy, Osvaldo. Juan, Claro que sí. tus cuentos se están traduciendo en otras partes del mundo en este momento. ¿Es así? Sí, 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 en este momento se ha dado una circunstancia que se están publicando en la edición completa de la historieta Perramus que hicimos con Alberto Breccia en distintos lugares del mundo. Ya salió la edición en Estados Unidos en Fantagraphics hace unos meses y ahora sale en Futurópolis en Francia, la edición completa de los 400 y pico páginas, un libro gordo así, una guía, una maravilla. Y después he tenido la suerte de que me vuelven a publicar la novela del el último Hamlet. Vuelvo a salir en Francia ahora, que estaba demorado obviamente por todo este bolonqui de la pandemia, pero no, estoy muy contento por eso, Osvaldito. La vida continúa. El último Hamlet, novela de muchas páginas, apasionante. Te mando un gran abrazo, Juan. Muchas gracias por este encuentro virtual. Por ahora ya nos daremos un abrazo. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, un gusto encontrarme con Juan siempre. Una vez me lo encontré por la calle también y charlamos, ¿no? Como bueno, tantos años de encuentros con Sasturay. Julia Senko, una amiga, una excelente intérprete. ¿Qué nos recomienda Julia? Lo vemos. Hola Osvaldo. Mira, un libro que leí que me pareció buenísimo es el libro de Milena Busquets, También esto pasará. Una frase que decimos mucho. Es una historia personal de Milena, es una novela basada en hechos reales y habla de una madre que parte y le deja a su hija todo un montón de recuerdos y de frases que le ayudaron a esa hija a seguir adelante en los momentos más dolorosos y duros. Muy interesante, una novela, También esto pasará. Y la película que vi también que me súper atrapó es Crímenes de familia, con Miguel Ángel Solá, con Cecilia Roth, una película de Sebastián Schindel, excelente, drama, suspenso, un suspenso que te tiene ahí atenta todo el tiempo. Y aprovecho para contarte que el 12 de septiembre hago mi primer streaming presentando mi nuevo disco Vuelvo a ser luz. Y bueno, me encantaría que haya mucha gente del otro lado de la pantalla. Es un nuevo desafío para mí, para muchos de nosotros. 12 de septiembre, las entradas a través de Ticket Hoy. Y voy a estar con 3 músicos cantando las hermosas canciones inéditas de este disco Vuelvo a ser luz, más otras canciones más. Así que un beso. Gracias. No me dejen hablar de Hamlet, porque hablaría 1 hora y media y seguro que no va a ser posible. A partir de hoy, a las 8 de la noche, regresa a la plataforma del Complejo Teatral de Buenos Aires, Hamlet, con Joaquín Furriel, dirigido por Rubén Schumacher, un éxito descomunal, el mayor éxito del Teatro San Martín, impresionante, pero es así. ¿Qué texto, no? Digo, yo sé que es un lugar común decirlo, pero ¿vos me creés si yo te digo que Hamlet me acompaña siempre? ¿Qué peso, no? El de un hombre que lleva en sí mismo el personaje, el medioevo y el renacimiento. ¿Qué peso el de un hombre que tiene que vengar con sangre la muerte de su padre, que es un crimen? Pero su padre también ha cometido otros crímenes. ¿Y qué peso? También enamorar y desenamorar a Ofelia, amarla quizás y mandarla a un convento también. Amar a la madre y a la vez tenerle mucho miedo a la madre en ese acercamiento de esa escena tan brutal con Gertrudis. Y qué impresionante que haya un espectro enamorado, porque el espectro
Es decir, el padre de Hamlet sigue enamorado de Gertrudis. Y yo seguiría hablando. Pero ¿saben lo que pasa? No me dejan. Sí, es la verdad, no me dejan. Me dicen, no, presentá la nota. Bueno, yo seguiría hablando. Te aclaro que seguiría hablando. Pero es verdad que invitamos cuando se estrenó a Rubén Schumacher y a Joaquín Furriel. Y fue un gusto porque era otro tiempo, era otra época. Entonces llegaba y uno lo abrazaba y le preguntaba, ¿cómo andás, Rubén? Lo mismo a Joaquín. Bueno, ya volveremos. Mientras tanto, mira lo que hacemos. Ponemos esto en las manos, nos sacudimos, las esparcimos bien esparcido y disfrutamos la nota con Rubén Schumacher y Joaquín Furriel. Ya seas un espíritu o un demonio, que traigas el aire del cielo o el calor del infierno, o que tus intenciones sean puras o malvadas bajo esa forma incierta, yo voy a llamarte Hamlet, padre, rey de Dinamarca. Te pido que me contestes. ¿Cómo va, maestro? Bien, muy bien. ¿Bien? Gracias por la invitación. Hola, Joaquín. Hola, Osvaldo, Qué muchas gracias. esfuerzo, ¿no? Qué esfuerzo todas las noches, esas 3 horas. ¿Cómo los vivís? Y los vivo en el momento con mucha felicidad. Siempre hay algún momento de la función que es como si me fuera un poquitito y pudiera observar lo que está pasando. Ni en el mejor de mis sueños y mis deseos podría imaginar que iba a tener la posibilidad de hacer un Hamlet en este contexto, además, ¿no? En esa sala, dirigido por Rubén, con el elenco con el que estoy, con todo el equipo técnico. Y después me imagino que es tanta la concentración que tenés que tener con un personaje que requiere tanta exigencia. Desde que empezamos con los ensayos generales, que estoy organizando mi vida para poder dormir entre 8 y 10 horas, porque me despierto después de dormir 10 horas, algo que no hice en mi vida, me despierto cansado. O sea, aún así siento que podría dormir un poco más. Son como, digamos, el lunes y martes la semana que viene van a ser mis 2 días de descanso. El día que no estoy como padre, tengo un día que compartimos con Paola. Un día Eloísa, mi hija, está con ella, otro día está conmigo, y el día que no está conmigo lo organicé de tal manera para poder hacer una cura de sueño, porque es como que necesitas... Tanto te pide, ¿no? Tanto te pide ese mucha personaje. energía, sí. Rubén, traje, corbata, años 20 a lo mejor, por ahí. Año 19, es como una especie de arbitrariedad. Hace poco me di cuenta que eso eran 100 años de ahora, ¿no? O sea, una especie de posguerra de la Primera Guerra Mundial, como para remitir a una época un poco que no eran los locos años 20, ¿no? Sino una época un poco más recoleta, pero después de unas guerras que también la obra remite a esas guerras entre Noruega y Dinamarca, ¿no? En un reino tampoco demasiado rico, ¿no? Son reinos de morondanga, en definitiva, esos países, como los plantea Shakespeare. Y de alguna manera lo que nos planteamos es como generar una especie de anacronismo, pero que no fuera ni una cosa isabelina, ni tan lejana para el espectador argentino, ni cercana en el tiempo, porque cuando algo está muy, muy cercano, la realidad empieza a filtrarse de una manera fuerte y la gente empieza a decir, pero ¿por qué no le mandó un WhatsApp, digamos, ¿no? A Ofelia? ¿No? Entonces eso empieza a molestar, digamos, la realidad o la tecnología actual empieza a hacer ruido adentro de una obra. Entonces, encontrar una época que no molestara el decurso del relato, y creo que encontramos una muy buena época. Muy distinto al Hamlet romántico, ¿no es cierto? Sí. Te lo planteaste así. Digo, pienso en el Alfredo Alcón. Sí, eran otras épocas, ¿no? Digamos, la época... Sí, yo 1980. más que romántico lo pienso como un Hamlet que le hablaba al espectador que vivía en la época de la dictadura. Creo que nosotros que fuimos testigos de ello recordamos eso como una especie de acto de resistencia, ¿no? En la memoria y todo, una cosa muy fuerte. Había algo de esa lucha contra la injusticia que tenía Hamlet de Alfredo, que se manifestaba en un entorno que permanentemente pulsaba por tratar de expresarse de alguna manera, ¿no? No es nuestro caso, nosotros estamos en una realidad completamente distinta, y este Hamlet es casi un antihéroe, es como una especie de procrastinador que nunca termina de hacer las cosas, ¿no? Que no resuelve, está más cerca de
de Joseph K. de Kafka que los héroes románticos de Lord Byron, ¿no? Digamos, o sea, algo de eso está planteado en la apuesta, ¿no? En ese sentido es como un Hamlet más absurdo, pero más acorde con estos tiempos que son verdaderamente absurdos. Sí, sin ninguna duda. ¿Cómo trabajás con el elenco, Joaquín? ¿Enamorás u odiás, por ejemplo, a Ofelia? No, yo la... La amás, como dice el personaje en un momento, pero sí. si la ama, también porque Sí, la agrede sí. tanto, ¿no? ¿Cómo lo vivís por dentro eso? No, para mí está profundamente enamorados. Hamlet, para mí, la sensación que voy teniendo en la dinámica, no solo de hacer la obra, sino me doy cuenta de la dinámica previa, lo que fueron los ensayos, es un personaje muy solitario en la obra. Está muy solo Hamlet. Está rodeado de enemigos, de gente que lo espía, de gente que está, en principio, en una realidad que él no termina de aceptar. Entonces, la situación de Ofelia es probablemente porque antes de Ofelia, él ya empieza a ver que Rosencrantz y Guildenstern, dos compañeros de estudio, dos amigos de él, de Wittenberg, Son traidores. están en un plan con este tío. Este tío, que es el hermano del padre de Hamlet que se murió, se casa con la madre y al casarse con la madre, Hamlet no puede asumir como rey. O sea, queda en una especie de limbo porque si todo hubiese sido como debería haber sido, el príncipe heredero del trono es Hamlet. Cuando aparece un tío, se complica todo. Y lo que sí le duele mucho, y Polonio, imagino que tenía algún lugar terciario como funcionario, y cuando aparece Claudio, se transforma en la especie de mano derecha del jefe de gabinete del tío de él. Y Ofelia es la hija de ese jefe de gabinete. Entonces, cuando se encuentra con Ofelia, Hamlet sabe que ella es parte de un plan de Polonio y de Claudio. Y a partir de ahí es una escena para mí de un gran desamor. Es una escena de esas donde no querés estar más enamorado porque no puedes creer lo que te hizo la persona que vos siempre amaste. También, para mí, la gran víctima de la obra es Ofelia. O sea, tiene un grado de sometimiento realmente tremendo. Y a todos, al padre, al hermano. Es tremendo lo que le pasa a Y Ofelia. al rey, ¿no? Es tremendo. Y cuando hacemos la escena, además, Belén Blanco es una actriz que yo, de mi generación, es una de las actrices que yo más respeto y más admiro. Es Me buenísima. encanta su Cuando canta, ¿viste? personalidad. Cuando canta. Es que es única, porque ha hecho un recorrido muy propio. Nunca a Belén la vi trabajando en lugares donde no esté ella. Veo elecciones. Entonces, cuando supe que Belén estaba confirmada para Ofelia, me dio mucha felicidad, porque es una actriz con la que nunca había trabajado, a pesar de que tenemos prácticamente la misma edad, y tenía muchas ganas de ver qué pasaba con ella, porque somos dos actores diferentes, siempre ocurre eso. Y disfruto mucho la escena. Hay una sola escena como escena. Después tenemos la escena de la representación, donde de alguna manera yo tengo un bullying permanente con ella, la estoy maltratando como para terminar de armar este plan de ustedes van a jugar a esto, bueno, yo voy a jugar al loco. Y el loco puedo tener la posibilidad de maltratar, de decir lo que se me da la gana, de tratarlos como quiero. Lo que jamás piensa Hamlet es que el desenlace de todo eso, más otros hechos que ocurren en la obra, terminan provocando un final trágico. Y ahí es donde nuevamente aparece un texto que yo no tengo dudas. Dice, 40.000 hermanos con todo su amor no podrían igualar al mío. Y yo amaba a Ofelia. Empieza diciendo eso. Y yo creo que a mí, de todas las versiones que vi, que fueron varias, todo el estudio que estuvimos haciendo con Rubén, previo a empezar a ensayar, se sostiene que Hamlet está enamorado de ella. Te pregunto a vos, Rubén, porque creo que es un tema más de dirección, me parece, ¿no? ¿El amor de él por la madre te parece que puede ser un amor incestuoso? ¿Te parece que está en ese borde? Como espectador creo que no, creo que vos tomaste otro camino. No, tomamos el camino de que fuera un hijo que está enojado con su madre. Claro, porque es esto lo que me dice, parece, porque es lo que dice. Yo creo que la idea del amor incestuoso es un aporte más del psicoanálisis, es más como, está sobre la obra porque se le insertó a la obra, más que la obra lo plantee, ¿no? Digo, creo que
que el psicoanálisis empezó a, tanto Freud como luego Lacan en sus clases, van a hablar de ese amor incestuoso de Hamlet con la madre, lo van a tratar de hacer el paralelo con Edipo. Pero me parece que Hamlet, como muy bien decía recién Joaquín, hay algo de esta cuestión de la soledad que tiene, ¿no? Él arranca la obra hablando pestes de su madre, entonces uno puede decir que se tenga un amor incestuoso para con su madre, ¿no? Ni siquiera porque no se quedó con él, no, es que lo traicionó al padre. Esto es muy claro en todo el planteo. Y yo preferí que en ese sentido no cargar de interpretaciones paralelas, sino que dejar que la obra fuera diciendo su propio decurso, ¿no? Qué buen trabajo el de ese ministro mediocre, ¿no? Que es Polonio. Qué buen trabajo el de Apasano también, ¿no? Cómo le da a ese personaje ese tono de cínico, de genuflexo, ¿no? De obsecuente, ¿no? Es que hay un estudio de James Shapiro que sugiere... 1599, un año en la vida de Shakespeare. Excelente. Es excelente. Él sugiere que Ken, el cómico de la compañía de Shakespeare, no está. Entonces, esta obra, Hamlet, la escribe sin su cómico. Bueno, entonces no hay bufón. El primer capítulo de ese libro es la pelea entre Kent y Shakespeare, ¿no? Y hay muchos textos que hacen que están dirigidos a esa interna. Polonio es un personaje que toma el humor, que en otras obras ocupa el bufón directamente, hay un bufón. En este caso no hay bufón. Polonio toma parte de su humor, Hamlet toma también en varios momentos de la obra ese humor. De hecho, hay un texto que Ofelia le pregunta, ¿estás contento? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Yo soy un payaso. Ese texto, soy un payaso, es porque está hablando de Ken, o sea, por lo menos en el estudio de Shapiro. Y todo coincide en ese punto. Cuando le habla a Yorick, todo lo que Hamlet le dice a Yorick. Ese final con Yorick es increíble. ¿Cómo es vivir adentro de Shakespeare como has vivido vos ya bastante? Y es tu tercer Shakespeare. Mi cuarto Shakespeare, sí. ¿Ray Lear? Primero fue Sueño de una noche de verano, hace muchos años para el San Martín. Luego Ray Lear, que fue donde nos encontramos con Joaquín. Luego Enrique IV, segunda parte, que lo hicimos en Londres. En el Globo, nada menos que en el Globo. Sí. Y ahora Hamlet, ¿no? Para mí es como... Cuando te escuchaba hablar de tu pasión por Shakespeare, yo recuerdo que a los 23 años me fui a una casa que mis padres tenían en Chascomús y me leí la obra completa de Shakespeare y a mí me cambió la vida. Hay un consejo que da Harold Bloom, con quien discrepo muy seguido. Yo, que soy un piojo, discrepo con semejante personalidad. Pero bueno, discrepo como piojo, ¿qué voy a hacer? Y él dice que, y yo lo hago, todos los años hay que leer la obra completa, en lo posible, o varios, en un momento. Y esto te da una teatralidad, como que vas a ver cualquier obra de teatro y ves lo que es la teatralidad. Sí, porque en Shakespeare, Shakespeare resume todo el teatro anterior, o sea, todo el teatro trágico, el teatro romano, el teatro medieval, y preanuncia todo el teatro que va a venir. Está Beckett, están los realistas. Claro, que es lo que hace Jean Cot en Shakespeare, nuestro contemporáneo, lo compara con Beckett. Felicitaciones, de verdad. Había que seguir. Hablar de Shakespeare es una fiesta. Tenemos que hacer un programa entero de 4 horas, todo dedicado a Shakespeare. Qué maravilla que sería, ¿no? Se terminó, nos reencontramos, por supuesto, el próximo sábado en este mismo horario para hacer otra trama por la televisión pública. Gracias por elegirnos, en serio.